Bueno, muchachos, este CIPAS está referido a la tarea, la tarea número 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Esta tarea, pues obviamente hace parte de la unidad 2, el cual, pues, tiene como finalidad fortalecer todos los conceptos relacionados con las proposiciones categóricas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cuantificadores existenciales, cuantificadores universales y cuantificadores únicos. Si bien es cierto, ustedes normalmente ya llevamos casi 15 días en la elaboración de esta tarea y nos hemos encontrado con términos como cuantificador existencial negativo, cuantificador existencial positivo, cuantificador universal positivo, cuantificador universal negativo o cuantificador único. También hemos visto o hemos escuchado sobre proposiciones categóricas y adicional a eso también hemos escuchado tipos de razonamiento. Entonces vamos a encontrar con un tipo de razonamiento como el razonamiento inductivo o en su defecto vamos a encontrar tipos de razonamiento deductivos. Y vamos a ver que estamos totalmente relacionados con estos tipos de razonamiento. Lo que pasa es que no tenemos muy claro el concepto y por esta razón creemos que es muy difícil y realmente vivimos inmersos dentro de razonamientos inductivos y deductivos. Bueno, ¿quién les habla? Pues el tutor Ernesto Araujo Chavarro, docente de la Universidad de la UNAD, y vamos a compartir los objetivos de este CIPAS. Primero, pues identificar los tipos de cuantificadores, ¿no? 2, identificar y clasificar las proposiciones categóricas de un argumento. 3, diferenciar la cualidad y la cantidad de una proposición categórica en forma estándar. 4, establecer el tipo de oposición que se puede presentar entre dos proposiciones categóricas y 5 tipos de razonamientos. ¿Listo? Cabe aclarar, muchachos, si les surgen dudas, por favor, en una libretica, ahí, vayan escribiendo las dudas o la diapositiva en donde les quedó la duda, ¿vale? Para que por favor la tengamos en cuenta. Y al finalizar, abro micrófonos para que comencemos a interactuar. A mí me gusta que hablen y pregunten, interactuemos y nos relacionemos más. Entonces, ¿qué son los cuantificadores? Pues en este caso es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad de una proposición. Entonces, expresiones que utilizan, en este caso, podemos decir todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno. Y nos damos cuenta que son expresiones que están enmarcadas dentro de un cuantificador, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, algunos ejemplos relacionados con estas expresiones serían como todos los estudiantes son aplicados, algunos estudiantes tienen dificultades. Entonces nos damos cuenta que ya hay dos cuantificadores. En ese momento no sabemos si son cuantificadores existenciales o cuantificadores universales. Pero lo único que sí sabemos es que están o tienen expresiones, el cual es todos y algunos, el cual hacen parte, obviamente, de la expresión cuantificadora. Bueno, entonces, vamos a encontrarnos con definiciones como estas. Entonces, cuando hablamos de un cuantificador universal, vamos a escuchar, por ejemplo, para todo o ninguno, si en su defecto estamos hablando de un cuantificador universal negativo. ¿Sí? Cuando uno dice todos, pues son todos los elementos de un conjunto. Cuando dice ninguno, pues es ningún elemento de ese conjunto. Y entonces estamos hablando en términos universales. ¿Cierto? ¿Y cómo podríamos decir? La parte simbólica de arriba dice para todo X que pertenece a tal que P
en función de X. O también lo podemos denotar como lo que dice abajo. Para todo X perteneciente a A, se cumple P de X. Ahora, si tenemos un cuantificador existencial, ¿cierto? Entonces decimos, existe al menos uno. Con el solo hecho de que un elemento pertenezca a ese conjunto, nosotros ya podemos decir que existe un cuantificador universal. Entonces decimos, por lo menos algún elemento de ese conjunto pertenece. Entonces, existe X perteneciente a ataque P en función de X, o podríamos decirlo, existe al menos un elemento de X en A que cumple la condición del conjunto. ¿Cierto? Bueno. Cuando hablamos de un cuantificador existencial único, entonces existe un único elemento, ¿sí? Y lo denotamos con una gran diferencia. Esto nosotros en matemáticas lo denominamos como factorial, ¿cierto? Entonces, existencial, donde existencial único de X que pertenece a tal que P de X. Entonces, existe una única X en A que cumple P de X. ¿Ok? Entonces, mire que tenemos tres significados dentro de los cuantificadores universales y existencial único. ¿Vale? Ok. Bueno. Cuando estamos hablando de un cuantificador universal afirmativo, pues decimos, por ejemplo, todos los artistas son creativos. Y por lo tanto, estamos hablando de un cuantificador universal. Y se denota con, pues, el símbolo como la O, pero un palito en que lo traza en el medio casi. Luego, cuando hablamos de un cuantificador negativo, pilas pues, porque aún sigue siendo universal, pero en este caso es negativo. Entonces, ningún político es corrupto. ¿Vale? Entonces decimos, la negación se denota con el símbolo, esta que tenemos acá, ¿cierto? Lo mismo que utilizábamos en las proposiciones anteriores, cuando hicimos todo lo que fue el tema de proposiciones, la negación de proposiciones y, bueno, todo el caso. Cuando tenemos un cuantificador existencial afirmativo, pues nos encontramos con eso. Algunas personas son responsables. Entonces, por lo menos una de ese conjunto de personas es responsable. Y entonces estamos utilizando el cuantificador existencial afirmativo. ¿Ok? Ahora, cuando estamos utilizando el cuantificador existencial negativo, entonces, mira que aquí hay algo y es que hay un no dentro de la proposición. Entonces dice, algunas estrellas no son de color amarillo. Y mire la connotación con la que tenemos acá. La frase arriba se simboliza como existe un X de la negación de P de X. Y P de X es la proposición compuesta. Pero en este caso, toda la proposición en sí no. Algunas estrellas no son de color amarillo. Bueno. Ahora, cuantificador existencial único. Ahí, por ejemplo, hay un único equipo ganador. En este caso, pues, por ejemplo, les voy a poner, hay un campeonato, ¿cierto? Y dentro de ese campeonato solamente existe un ganador, ¿cierto? Entonces, ahí es donde podemos nosotros utilizar el cuantificador existencial único, porque hay una única posibilidad. ¿Ok? Bueno. Vayan escribiendo las preguntas, vayan escribiendo las preguntas para que... Aprecio, no sé cuál... Bueno. Vayan escribiendo las preguntas debido a que le vayan surgiendo en la medida de las posibilidades para resolverlas al final. ¿Listo, chicos? Bueno. Bueno, resulta que dentro de los cuantificadores hay unas equivalencias. Recuerda que dentro de
dentro de de las leyes de inferencia, también existían unas equivalencias. Acá también. Dentro de la teoría de los cuantificadores también existen unas equivalencias. ¿Qué quiere decir? Cuando uno habla de equivalencias, quiere decir que esto que está en la parte izquierda es totalmente igual a lo que está en la parte derecha. ¿Cierto? Por eso se llama equivalencia. Porque es totalmente igual. ¿Que se puede escribir diferente? Sí, obvio. Pero que su sentido es totalmente igual. Disculpen un momento, por favor. Entonces, resulta que para que esto sea totalmente equivalente, entonces decimos lo siguiente. Todos los estudiantes leen la guía de la tarea. ¿Sí? Eso es parte de la primera que está acá, lo que está a la izquierda. Todos los estudiantes leen la guía de la tarea. Y para que sea equivalente tiene que ser así. No es cierto que algunos estudiantes no leen la guía de la tarea. Mire que nos damos cuenta que antes del cuantificador existencial hay una negación y en la proposición en este caso también hay una negación. Quiere decir que si leemos y le ponemos un poco de lógica a eso, pues nos damos cuenta que tiene el mismo sentido que arriba. Porque arriba me está diciendo que todos los estudiantes en sí leen la tarea, la guía de la tarea. Y abajo me dice, no es cierto que algunos estudiantes no leen la guía de tarea. ¿Sí? Le ponemos un poco de sentido y es totalmente o tiene el mismo sentido. Ahora, cuando tenemos esta equivalencia, pues resulta que podemos hacerla por medio de esto. Todos los estudiantes no son desordenados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no existe ningún, en este caso, perdón, algún estudiante que sea desordenado. No existe algún estudiante que no sea desordenado. Y mire que nosotros nos damos cuenta y si leemos detenidamente esas proposiciones, son totalmente equivalentes. Son totalmente equivalentes. ¿Ok? Bueno, acá, este es un ejercicio que lo tomé de la guía y lo reestructuré, pero muy poco. Pues como para que tengan ustedes y vayan asimilando lo que es. Nos dan dos proposiciones. Primero, los doctores son eficientes. Y hay un cuantificador que nos dicen que es algunos. Luego, el perro tiene plumas. Entonces nos dan un cuantificador, ninguno. Ahora, dice, argumento completo de tal forma que sea verdadero. Entonces, algunos doctores son eficientes, ningún perro tiene plumas. ¿Ok? Listo. La simbología del argumento en este caso, cuando hablamos algunos doctores son eficientes, entonces, por ejemplo, existe algún X tal que X es, acá es doctor y X es eficiente. ¿Y cómo se connota? Como existe al menos un doctor que es, bueno, al menos un doctor y también ese doctor también puede ser eficiente. Ahora, ningún perro tiene plumas. Entonces, todos los X, tal que X, no tiene plumas. Entonces, para todo X, negación de plumas. Pero ese X que está acá es lo que me permite establecer la proposición. ¿Ok? Bueno. Pues, ¿qué tipo de cuantificador? En este caso, pues estaríamos hablando de un cuantificador existencial en la parte de arriba y el otro un cuantificador existencial, perdón, universal negativo. Entonces, básicamente, eso era lo que tenían que hacer en el ejercicio número 1. Y entramos a las proposiciones categóricas. Eso es un tema demasiado fácil. Resulta que cuando estamos hablando de proposiciones categóricas, entonces decimos que es toda proposición categórica, es un enunciado acerca de miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo, nos referimos a ¿qué? A las letras S y P. ¿Pero qué son esas letras S y P?
También podemos decir que las proposiciones son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Y cuando hablamos de categórica es porque se le agrega o se le asigna una cualidad o cantidad a esa proposición. Y entonces, resulta que en un enunciado existen dos términos o clases llamados sujeto y predicado. Muchachos, estos elementos que estoy nombrando acá van a ser fundamentales. Van a ser fundamentales para la tarea número 3, que creo que va en relación a la teoría de conjuntos. Ahí hay un proceso de demostración de categorías también. Y en este caso, tenemos que aprender bien qué es un sujeto y qué es un predicado. Y entonces decimos que el sujeto es aquello de qué o de quien se habla o se dice algo. ¿Ok? Y el predicado es aquello de qué, que se habla o se dice el sujeto. ¿Sí? Uno normalmente dice, una oración está compuesta de un sujeto, verbo y predicado. Básicamente es la misma situación. Sujeto, predicado. ¿Ok? Entonces, ejemplo. Ningún soltero es casado. Algunas ondas no son fabricados en Japón. Y mire que tenemos dos ejemplos en donde evidenciamos el sujeto y evidenciamos el predicado. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, acá se clasifican según su cualidad. Resulta de que cuando nosotros hablamos de cualidad, entonces podemos decir que pueden ser afirmativas o pueden ser negativas. Y cuando hablamos de afirmativas, entonces decimos, es cuando el predicado es compatible con el sujeto. ¿Ok? El predicado es compatible con el sujeto. Y cuando hablamos de negativa es cuando el predicado no es compatible al sujeto. Ahorita les explico en qué consiste eso. Pues resulta que también se le puede asignar una cantidad. Y entonces uno dice singularidad o particularidad. O en otras palabras, es singular o es particular. ¿Cierto? Y cuando decimos que es particular es cuando se refiere a un o algunos elementos de una clase de sujeto. Y cuando hablamos de universales es cuando se refieren a todos los elementos de ese conjunto. Entonces, cuando son algunos, ¿sí? Algunos o algunas, entonces estaríamos hablando de particular. ¿Ok? Puede ser algunos no, algunos, entonces hablamos de un particular afirmativo o de un particular negativo, o podemos hablar de un universal positivo o un universal negativo. Y cuando hablamos de un universal positivo, estamos hablando todos. Y cuando estamos hablando de un universal negativo, estamos hablando de ninguno. ¿Vale? Ok. Entonces, por ejemplo, acá dice, S es P. Quiere decir que el sujeto es compatible con lo que dice el predicado. En este caso sería afirmativa. Afirmativa. Y si dice S no es P, quiere decir que el sujeto no es compatible con lo que dice el predicado. Y entonces lo consideramos como negativa. Recuerden acá, en este caso estábamos hablando de la ¿qué? De la cualidad. De la cualidad. Y si es afirmativa, entonces estamos hablando de ¿qué? De que S es compatible con P. Y estamos hablando de negativa, de la cualidad negativa, es porque S no es compatible con P. Entonces, miren que nos vamos a encontrar con esta estructura. Cuantificador, término sujeto, cualidad o cúpula, término predicado. Entonces, hay varios tipos de proposiciones. En este caso, cuando hablamos de una universal afirmativa, entonces es porque S es compatible con P, ¿no? Eso lo habíamos dicho. En este caso, el cuantificador universal y la cualidad afirmativa. Universal negativa, proposición denotada con E. Ningún S es P o todos S no es P. Todo S no es P.
cuantificador universal negativo, cuantificador universal y cualidad negativa. Particular afirmativo. En este caso, algún S, o sea, algún elemento es compatible con algún elemento de P. Entonces es un cuantificador particular y con una cualidad afirmativa. Y cuando estamos hablando de un particular negativo o proposiciones O, algunos S no son P, cuantificador particular o cualidad negativa. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que aquí estas son las esquinas del cuadrado que tanto hemos visto en el ejercicio que nos propone la guía en el punto número 3, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta por qué razón es afirmativa universal, es negativa universal, es particular afirmativa y es particular negativa. Entonces nos encontramos con esto, vea. Con esto nos encontrábamos, ¿verdad? Y entonces decíamos que si había una proposición que era universal afirmativa y otra proposición universal negativa, pues decíamos que eran contradictorias, ¿no es cierto? Cuando decimos que es universal afirmativa y particular negativa, entonces decimos que son contrarias. Universal afirmativa y universal negativa es contrarias. Pero si decimos universal afirmativa y particular negativa, decimos que son contradictorias. Si decimos particular afirmativa y universal negativa, decimos que son contradictorias también. Pero si tenemos universal afirmativa y particular afirmativa, entonces decimos que son subalternas. Y si decimos que tenemos una proposición que es particular afirmativa y otra que es particular negativa, entonces decimos que son subcontrarias porque son I y O. Y en su defecto, si decimos que es una universal negativa y una particular negativa, entonces decimos que son subalternas. ¿Listo, chicos? Entonces, creo que esto es muy fácil entenderlo. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Resulta que tenemos dos proposiciones. En primera instancia tenemos la proposición P, que dice todos los automóviles son consumidores de gasolina. Y tenemos una proposición Q que dice ningún automóvil es consumidor de gasolina. En este caso, entonces, según la estructura que tenemos nosotros, sabemos que tenemos que identificar el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cúpula y el término predicado. Entonces, si nos damos cuenta, la cualidad es lo que relaciona al sujeto con el predicado. ¿Ok? Recordemos eso. La cualidad es lo que relaciona al sujeto con el predicado. Entonces, comenzamos. Proposición P. Todos los automóviles, subtérmino, término sujeto, cualidad son consumidores de gasolina. Y Q, ningún automóvil es consumidor de gasolina. Mire que nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta que en primera instancia, la primera proposición es una universal afirmativa, ¿cierto? Es una universal afirmativa. Pilas acá porque ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Y luego, Q, ninguno. Pero mire que es ninguno. Y ningún, ¿a qué tipo de cuantificador existe? O es un universal negativo. Por lo tanto, uno dice ningún S es P. Ninguno de los elementos es compatible con P. ¿Ok? Entonces, ¿qué creerían ustedes? ¿Qué categoría le dan? Son contrarias. Contrarias. Recuerden esto. Universal afirmativo y universal negativo. Y cuando es universal positivo y universal negativo, que lo tenemos acá, es contraria. ¿Listo, chicos? Bueno, ahora vamos a hacer este ejemplo. Dice así. P. Todos los automóviles son eléctricos. Algunos automóviles son eléctricos. Y ya tenemos ubicado lo que es el cuantificador, el término sujeto, la cúpula, el término predicado, el cuantificador, el término sujeto, la cualidad y el predicado de la proposición Q. Y nos damos cuenta que la primera proposición es una universal afirmativa. Y resulta de que la segunda proposición es una particular. ¿Por qué? Porque mire que está el término cuantificador algunos.
¿Listo? Algunos. Donde, por ejemplo, hubiera acá, algunos automóviles no son, ¿eso qué me permite identificar? ¿Que es una particular qué? ¿Quién me dice? ¿Es una particular qué? Chicos, negativa. Exacto. Erika, muy bien. Es una particular negativa. Excelente. Tranquila, creo que acá me está escribiendo. Bueno, no sé cuál es ese, ¿no? MIC, YLM. No entendí la parte de la estructura. Ahorita hacemos, ahorita me hace ese tipo de preguntas, yo les abro el micrófono y ustedes comienzan a preguntar, ¿vale? Entonces, ¿qué creen ustedes que qué categoría es estas dos proposiciones? ¿Qué categoría es? Por favor, contéstenme por el chat. ¿Qué categoría? De acuerdo a lo que estamos viendo ahí. ¿Qué creen? ¿Qué categoría? Universal afirmativa y particular afirmativa. Vamos a la estructura, pues. Vamos a la estructura. Ahí. Universal afirmativa y particular afirmativa. Negativas subalterna. Muy bien. Muy bien, Karen Salazar. Muy bien, Eric. Excelente. Ok. De eso es. Así es. Bueno, entonces decimos que unas son subalternas. Muy bien. Listo, chicos. Bueno, acá. Esta sí, por favor, necesito que la identifiquemos. Tenemos dos proposiciones. La primera es todos los bancos son poseedores de riqueza. Q, algunos bancos no son poseedores de riqueza. ¿Cierto? Entonces, en este caso, estamos hablando del cuantificador. Identificamos los cuantificadores de las dos proposiciones, el término sujeto de las dos proposiciones, que es banco, la cualidad o cúpula de la primera proposición, que es son, y la segunda, que no son, y el término predicado, que es poseedores de riqueza, poseedores de riqueza. Y nos damos cuenta que la primera proposición es universal afirmativa y la segunda es una particular negativa. Entonces, viene la pregunta. ¿Cuál es, en este caso, la categoría de esa proposición, las dos proposiciones? ¿Quién me dice? Joana Díaz. Estar contradictorias. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque es universal afirmativa. Universal afirmativa, ¿cierto? Que es esta que está acá. Y particular negativa. Y al trazar la línea nos da que son contradictorias. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bueno, y ahí terminamos lo que tiene que ver con los cuantificadores, con la categoría de proposiciones. Fácil, ¿no? Fácil, ¿eh? A mí me hace que es un tema muy fácil. Razonamiento. Si bien es cierto, muchachos, el razonamiento es algo importante dentro de las matemáticas y no solamente dentro de las matemáticas, sino dentro de cualquier ciencia y dentro de cualquier tipo de conocimiento. Si nosotros tenemos una manera de pensar organizada y si tenemos una forma de analizar, digamos, desde nuestro punto de vista, también nuestra vida, lo que estamos haciendo. Y si estamos investigando y si somos investigadores, pues esto nos cae como anillo al dedo. Saber qué tipo de razonamiento estamos utilizando y si realmente dentro de nuestra cotidianidad también utilizamos un tipo de razonamiento. Si decimos que somos personas razonables, somos personas que analizamos, ¿cierto? Entonces, muchas veces decimos, pensamos y después hablamos, ¿cierto? O razonamos y después hablamos. Y entonces decimos que el razonamiento es un proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. Y el razonamiento entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. Y entonces decimos, ¿de dónde viene la etimología de esta palabra razonamiento? Viene del latín ratio, que significa razón, junto con el sufijo iento,
que significa resultado de algo. Y decimos la razón del resultado de algo. ¿Sí? Mire cómo usamos y desglosamos la palabra. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de razonamiento tenemos? Tenemos lo que es el razonamiento deductivo y también tenemos el razonamiento inductivo. Pero resulta de que digamos, de ahí se desprende, por ejemplo, un razonamiento deductivo-inductivo o un razonamiento inductivo-deductivo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Resulta que cuando estamos hablando de un razonamiento deductivo, entonces decimos que es aquel que parte del todo, de lo general, de una premisa general, hacia lo particular, es decir, de algo que es general y va deduciendo conclusiones particulares. Pero pilas acá, cuando estamos hablando de general, estamos haciendo referencia a que es algo válido dentro de una comunidad, ¿cierto? Algo que ya ha sido demostrado y que es una generalidad, ¿ok? Algo que ante la sociedad y ante una comunidad de aprendizaje o dentro de una comunidad investigativa o dentro de la sociedad ya es válido. Y entonces se parte de esa generalidad, ¿ok? ¿Entendido? Entonces, resulta que existen unas características que hay que tener en cuenta para hacer un razonamiento deductivo. Primero, establecer conclusiones a partir de generalidades. ¿Ok? Segundo, en lógica, la conclusión de un razonamiento está incluida en las premisas. Tercero, sus conclusiones son rigurosas y válidas. ¿Ok? Estamos haciendo la validez de un argumento. Entonces, son válidas. Y cuarto, no genera por sí mismo nuevo conocimiento, ya que parte de verificar conocimiento previo. ¿Ve? Ahí está la explicación por qué les digo que cuando partimos de una generalidad que ya ha sido demostrada, o sea que no va a demostrar conocimiento, no va a crear conocimiento, lo único que va a hacer es verificar que efectivamente o es válido o es una falsidad. ¿Listo? Lo que vamos a demostrar. Y entonces, ¿cuál es la dirección de ese conocimiento, de ese razonamiento? La dirección del conocimiento va de lo general a lo particular, porque parte de una generalidad y llega a una conclusión, ¿cierto? Ahora, ¿dónde se ve o dónde es su campo de aplicación? En el conocimiento de las ciencias formales, como la matemática y la lógica, ¿sí? Entonces, tenemos, en este caso, el binomio de un cubo, y entonces nosotros lo que nosotros denominamos como el binomio de un cuadrado. Binomio al cuadrado. Entonces, mire que eso es una interpretación geométrica partiendo en matemáticas y es la construcción de un trinomio. De un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Y es una demostración muy básica. Ya eso lo ve uno en el colegio en octavo. Pero ahí se está aplicando lo que es el tipo de razonamiento deductivo. Entonces les voy a mostrar lo siguiente. Resulta de que, mire que tenemos este argumento. El Everest es la montaña más alta del mundo. Por tanto, toda otra montaña del mundo es más baja que el Everest. ¿De dónde partimos? De el Everest es una montaña, es la montaña más alta del mundo. Nos damos cuenta que es la generalidad, que no hay. Dentro de las investigaciones que han hecho a nivel mundial sabemos que es la montaña más alta del mundo. Y entonces partimos de esa generalidad. Por lo tanto, y es totalmente válido, que las otras montañas del mundo son más bajas que ella. Por lo tanto, ¿qué tipo de razonamiento estamos aplicando? Es un tipo de razonamiento deductivo, ya que parte de una generalidad para llegar a una particularidad. ¿Y cuál es la particularidad? Que las otras montañas del mundo es más bajas que el Everest. Es totalmente válido. ¿Ok? Ahora, mira acá. Todo número racional es de la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros y Q es distinto de cero. Por lo tanto, esta es la conclusión. 0,4545, o sea, en este caso sería un racional periódico o decimal periódico, es racional. Entonces partimos que
Por ejemplo, esto le queda fácil para aquellas personas que les gustan las matemáticas o en su defecto, por ejemplo, son profesores de matemáticas o, bueno, que les gustan las matemáticas para ser más general. Y es, por ejemplo, sabemos que esta es la definición del número racional. Y decimos que el número racional es el que se puede representar de la forma P sobre Q cuando P y Q son números enteros y Q tiene que ser totalmente distinto de cero. Porque si Q, o sea, este número que está acá, esta fracción, y el Q, que es el que está abajo, es igual a cero, pues deja de ser fracción. Y al dejar de ser fracción, deja de ser racional. Y entonces ya no estaríamos partiendo de una generalidad. ¿Cierto? Y entonces en este caso, ¿qué estaríamos aplicando? El tipo de razonamiento deductivo. Ya que a partir de los hechos conocidos como P sobre Q es racional, teniendo en cuenta que 0,454545 es igual a 45,99avos, se deduce que 0,45 periódico es racional. En otras palabras, se parte de una generalidad para llegar a una particularidad. Y estamos aplicando un razonamiento deductivo. Y acá, lo que tanto hicimos en la tarea número 1. Alan, la demostración por validez de argumentos. Y utilizando esto es un tipo de razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque partimos de premisas como la simplificación, ¿cierto? Sabemos que la simplificación es una generalidad dentro de las matemáticas que ya está demostrado. O sea, nosotros utilizamos eso para sacar esa premisa. Y luego utilizamos la otra simplificación. Y después utilizamos el modus poniendo opones para poder extraer entre la premisa 1 y 4, S, ¿cierto? ¿Y quién es el que hace estas leyes? Pues los matemáticos puros. Los que se dedican a construir el algoritmo matemático. Y después utilizamos el modus tollendo opones entre 2 y 5, ¿sí? Y como nosotros lo que necesitamos llegar es a P y R, entonces utilizamos la adjunción entre 6 y 7 y listo. Mire, y ese es un proceso de demostración por razonamiento deductivo. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Ok, perfecto. Y entonces cuando estamos hablando de un tipo de razonamiento, en este caso, regálenme un momento, por favor. Qué pena, muchachos, es que aquí, bueno, listo. Entonces, estamos hablando de un tipo de razonamiento. En este caso, hablaríamos de un tipo de razonamiento inductivo. Cuando hablamos de un tipo de razonamiento inductivo, entonces, mire que al contrario del razonamiento deductivo, mire que vamos a encontrar particularidades muy importantes. Y es que cuando hablamos de un tipo de razonamiento deductivo, nos encontramos con el razonamiento deductivo que, por el contrario a lo anterior, parte de una particularidad y se hace una generalidad a partir de premisas particulares que resaltan la observación de un fenómeno y un razonamiento inductivo que llegará a una conclusión de características generales. Y entonces resulta de que también hay que identificar unas características base para poder dar o llegar o hacer un razonamiento inductivo. Entonces, esas características, ¿a qué hace referencia? En primera instancia, la primera característica es que se basa en la observación de hechos y fenómenos. ¿Ok? Segundo, la generalidad a partir de sus observaciones, o sea que es totalmente pragmático, es totalmente práctico. ¿Sí? Tercero, sus conclusiones son probables. ¿Qué quiere decir probables?
que no pueden ser ni verdaderas o falsas, porque si es parte de la pragmática, pues resulta de que estamos hablando de la práctica, y la práctica es una hipótesis que se hace a partir de algo que supuestamente nosotros creemos que puede pasar, y eso es un tipo de razonamiento, ¿verdad? Ahora, tiene el objetivo de generar nuevo conocimiento. ¿Por qué? Pues obviamente porque si es experimental, de ahí pueden salir muchas cosas. Y entonces decimos, ¿cuál es la dirección de razonamiento? En este caso estaríamos hablando que ese razonamiento va de lo qué? De lo particular a lo general. De lo particular a lo general. Y entonces estaríamos hablando de lo siguiente. ¿Qué? Su campo de aplicaciones, ¿en qué? Usado en la parte científica. ¿Sí? Porque es experimental. Es experimental. ¿Sí? Parte del razonamiento de experimentaciones y de particularidades que aún no son demostradas, pero que en últimas, a partir de esa hipótesis, se puede crear un nuevo conocimiento. ¿Listo? Y entonces nos encontramos con esta situación. Pongámosle mucho cuidado a esto, muchachos. Porfa, muchachos, ¿me confirman si me están escuchando? ¿Es tan amable? Gracias, gracias, muy amable. Vea, resulta de que hay una situación de Pedro. En este caso, Pedro dice, el cumpleaños de Pedro fue el día lunes hace un año. ¿Sí? Hace un año. Él notó que en el siguiente año caería el martes, ¿cierto? Y que caería el miércoles en 2 años. Entonces, él así dijo, sin comprobarlo, él dijo, mis cumpleaños volverán a caer el día lunes dentro de 7 años. Claro, él dijo 7 días de la semana. Y cada año adelante un día, pues entonces durante, digamos, en 7 años vuelvo a cumplir el lunes. Pues resulta de que es una hipótesis porque no considera, primero, los años bifiestos, no considera una serie de cosas. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento él está utilizando ahí? Entonces, está usando un razonamiento inductivo. ¿Por qué o por qué no? Pues resulta que en este caso, sí, está usando un razonamiento inductivo. Depende del proceso que usa, no de si está en lo correcto o no. Él dijo, mis cumpleaños volverán, pero no sabe, no hizo una verificación, no hizo una demostración deductiva. Solamente lo dijo por decirlo porque encontró una regularidad. Entonces, notó similitudes y, en este caso, diferencias, ¿sí? En este caso, diferencias en el día en el que cae sus cumpleaños cada año para los 3 años que analizó y notó que el día de la semana era el siguiente día para cada año. Generalizó sus observaciones usando que el patrón continuara. Es decir, él dijo, no, pues cada año avanzó un día. Se formó una conjetura. O sea, formó una hipótesis de lo que podía pasar. Aunque no lo dijo exactamente, su conjetura fue, si mis cumpleaños es X años después de mi último cumpleaños, la próxima vez caerá X días después en que el último de mis cumpleaños. Nota que incluso aplica la conjetura para hacer una predicción, aunque eso no es necesario en el proceso de razonamiento inductivo. O sea, hacer la conjetura no es necesario. No es necesario sacar una conjetura. O sea, hacer una hipótesis. Pero, en la medida de las posibilidades, mire que él partió de algunas particularidades que notó en su problemática y hizo una generalidad. ¿Listo? Sí, el uso de razonamiento inductivo hizo una conjetura sobre la patrona y generalizó algunas observaciones específicas. Acá tenemos otro. Mire, acá tenemos el siguiente. Cuando Julián maneja moto, evita distraerse con pantallas, ya que puede ocasionar un accidente de tránsito. Bueno, eso es una premisa, ¿no? Julián se distrae, Julián se distribuye encomiendas en un carro de la empresa todo el día y además de manejar carro es una actividad que requiere estar atento y evitar distraerse con pantallas, ¿cierto? Dos premisas. Por lo cual, ahí dicen, sacamos la conclusión, por lo cual, si manejas, si manejas el carro de la empresa, debes estar atento y no distraerse con aparatos electrónicos. Mire que acá nos damos cuenta que hay dos premisas que son muy experimentales, ¿sí? Son muy experimentales.
No hay una demostración, no hay algo que me permita generalizar, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues está utilizando el razonamiento inductivo, ya que a partir de premisas particulares se llega a una conclusión general. ¿Listo? Mire que estamos acá y algo particular, ¿no? Recuerden, parte de premisas particulares y llega a una generalidad. Por eso es que es diferente la dirección, es inductiva, obviamente. Y acá les muestro algo muy interesante y es lo siguiente. Resulta de que nosotros comenzamos con un proceso en nuestra vida de investigación. Ustedes que van a ser futuros profesionales científicos, investigativos, que espero sí lo sea, parten de un contexto, parte de unas curiosidades, parte de una inquietud y parte de un razonamiento inductivo. O sea, parte de una hipótesis, ¿sí? De lo que puede pasar. Pero resulta que ese paso entre la hipótesis y las teorías y las leyes y modelos, pues se llama deducción. Y hay un tipo de razonamiento entonces el que utilizamos ahí. Si nosotros hacemos el razonamiento con conjeturas o proposiciones totalmente válidas dentro de un contexto, dentro de una sociedad, estamos utilizando el razonamiento inductivo. ¿Y eso qué nos genera? El contraste con quién? Pues con la misma sociedad. Y mire que es un círculo cíclico que nos permite crear conocimiento, ¿sí? E indirectamente, aunque se diga que el deductivo no permite crear conocimiento, pero sí, es una parte fundamental entre la hipótesis y las leyes y modelos para hacer un contraste, ¿cierto? Entonces, muchachos, básicamente eso es en cuanto a la teoría. Ahorita les voy a explicar así superficialmente cómo desarrollar la tarea 2, aunque yo sé que si están aquí es porque son los más juiciosos, lo hago es porque quiero grabar la sección para los demás compañeritos de ustedes. Entonces, ¿cómo desarrollar la tarea número 2? Pues en primera instancia, chicos, es importante ir al foro y poner la letra. Que no vaya a ser, pues, de que cuando esté revisando, resulta de que no, que mi compañero puso la letra y que yo puse la otra y que en última yo me confundí y subí el trabajo de la letra que subió mi compañero. Pues, por favor, necesito que verifiquemos eso. ¿Listo? Por favor. Ahora, en este caso, pues, tener en cuenta la fecha, ¿no? Ya nos acercamos. Entonces, va del 5 de octubre al 25 de octubre. ¿Listo? Las unidades, en este caso, pues son 4 ejercicios, hay que desarrollarlos todos 4 y pues obviamente subirlos al foro. ¿Listo? No hay problema en que de pronto los haya hecho todos y suba un solo documento con todos los ejercicios. No hay problema, yo los considero también. ¿Listo? No hay problema. Esta es la bibliografía. Por favor, tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta, leer las páginas que le asigna. Por ejemplo, del 70 al 73, del 26 al 28, del 61 al 65, del 80 al 84. Hay que leer esa paginita nomás para que no se saturen de información. Yo sé que ustedes tienen obligaciones, tienen pues con sus hogares, con los demás cursos, y aquí lo que hacemos es especificar exactamente dónde tienen que leer. ¿Listo? Bueno. En la primera instancia, como les expliqué el ejercicio primero de cuantificadores, lo que tienen es que primero completar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que obviamente les quede conformada el argumento. Y ahí sí comenzar a identificar o definir la simbología del argumento. Es decir, existe algún país X tal que X es América del Sur. Y mire cómo está la parte simbólica. Existe X que pertenece a la universal y X es América del Sur. Y en su defecto, pues también todos los X, tal que X no vuela. Entonces, la negación del cuantificador universal, tal que, perdón, X perteneciente a la universal y X vuela. Identificar qué clase de cuantificador es. Entonces, es un cuantificador existencial y el otro es cuantificador universal negativo. Fácil, ¿no? Porque pues resulta de que ya tenemos acá, mire, acá tenemos esta tablita, ustedes la van a utilizar. Cuando miren el video, la copian y con esa tablita trabajan.
Ahora, el segundo ejercicio, ¿en qué consistía? Pues era muy fácil, ¿no? Identificar el cuantificador y la cualidad. Resulta, la cualidad es lo que me relaciona el sujeto con el predicado, ¿no? Muy bien. Bueno, clasificación de proposición, pues aquí, pues estamos trabajando con algunos estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que es una particular afirmativa. Y pues construir las tres proposiciones. Entonces, universal afirmativa, todos los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático son del primer semestre. Negativa, todos los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no son del primer semestre. Particular negativa, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no son del primer semestre. ¿Ok? Bueno, en el tercer ejercicio, ¿qué era lo que tenían que hacer? Pues identificar la estructura de las proposiciones categóricas. Nos daban dos proposiciones. Todos los insectos son polinizadores, algunos insectos no son polinizadores. Entonces, en ese caso, pues, ¿qué era? Identificar la proposición del cuantificador, el sujeto, la cúpula o cualidad y el predicado. Entonces, en este caso, pues, mire que tenemos las dos proposiciones y entonces, en este caso, todos los insectos son polinizadores, algunos insectos son polinizadores y pues tener en cuenta si es universal afirmativa, si es universal negativa, si es particular afirmativa, si es particular negativa, y nos damos cuenta que la primera, pues es una universal afirmativa, porque, o sea, en este caso, S es compatible. ¿Con qué? Con P. Y el siguiente, particular negativa, algunos S no son P. Y entonces sacamos como conclusión que es contradictoria. Y ponemos el nombre, ¿no? Tenemos que poner, de acuerdo al esquema propuesto por P y Q, son contradictorias. Es importante poner eso. Y el último, pues el más fácil, que creo que todo lo hacemos. Yo digo que razonar es muy fácil. Bueno, perdón, razonar no es tan fácil, pero pues se puede hacer, todo el mundo lo hace, ¿no? Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. La primera proposición, las personas son con deficiencias de las funciones del páncreas, están enfermas y tienen deficiencias de glucosa en la sangre. Mire que acá hay algo particular. Eh, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Normalmente uno dice, bueno, listo, es una proposición particular y es normal que se diga que si una persona sana tiene los niveles de azúcar normal. Ahora, las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencias de glucosa en la sangre. Por ejemplo, si aquí hay una enfermera o algo así por el estilo que sepa de eso, efectivamente se va a dar cuenta que la segunda proposición es totalmente válida, ¿cierto? Porque, digamos, las personas que tienen deficiencia en el páncreas tienen problemas de glucosa en la sangre. Y la conclusión es, por tal razón, los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencias de las funciones del páncreas. Entonces, en este caso, tenemos primera proposición, segunda proposición y la conclusión. ¿Y qué tipo de razonamiento ustedes creerían que es acá? Escríbanme en el chat. ¿Qué tipo de razonamiento? ¿Sí me están escuchando, chicos? Hola. ¿Deductivo o inductivo? Es deductivo. ¿Por qué? Porque el razonamiento deductivo, ya que a partir de los hechos conocidos como nivel de azúcar en la sangre, se deduce la deficiencia de las funciones del páncreas y el estado de salud de una persona. ¿Listo? Y listo, chicos, para que lo recuerden. La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría. Thomas Jefferson. Y muchas gracias. Entonces, le voy a, le voy a dar Le voy a dar que acá la posibilidad para que activen la cámara. Quiero verlos, porque pues de eso se trata, ¿no? Voy a darle la posibilidad acá para que prendan la cámara. Hola, Luz, ¿cómo estás? Listo. Laura, Bien, gracias, profe. ¿Usted cómo va? muy bien, gracias a Dios. Valledupar, Erika, Angie Herrera, Florencia, a ver,
Bueno, Daisy, Karen Escobar, Adriana Andrade, Jefferson Ramírez, bueno, Alexandra, creo que son los más notables. Ahora los escucho. Háganme las preguntas que sean necesarias o cómo se sintieron, qué entendieron, si entendieron o no entendieron. Me gustaría mucho saber la postura de ustedes. Profe, pues yo ya, o sea, yo me guié con el anexo y miré unos videos que usted ya había subido. Igualmente yo ya subí el trabajo y subí los aportes al foro. Pero entonces hay un pequeño detalle, está en el cuarto punto que tenía que explicar y no, yo solamente escribí lo que era inductivo, pero no di en sí la conclusión como tal, ¿no? El argumento, sí, como Sí, tal. señor. Bueno, ¿alguien más? Muchachos. De Duitama tenemos a Alexandra que es de Duitama. ¿Qué más? ¿Cómo está, Alexandra? Puedes activar el micrófono para que nos hable. Acá,